Lucas capítulo 23, versículos 27 y 28. Voy a estar en una Reina Valera contemporánea. ¿Me dicen cuando estén ahí? Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Detrás de Jesús iba una gran multitud del pueblo y mujeres. ¿Qué hacían las mujeres? Que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Padre, gracias, tú estás en medio de nosotros, Señor. Te entregamos el mensaje, que seas tú hablándonos de una manera poderosa, de una manera especial. Tú sabes cómo estamos, tú sabes las necesidades de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de la iglesia, Señor, y estamos en tus manos para que tú te glorifiques y te exaltes en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado el mensaje que el Señor me dio: firmes en los procesos de Dios. Un proceso, porque tengo que empezar por eso. Un proceso es una serie de eventos o etapas que Dios utiliza para llevar a cabo su propósito en la vida de las personas. Nuestro Señor utiliza o permite un proceso para nuestro crecimiento espiritual, para que nosotros maduremos en la fe, para que nosotros nos preparemos y para que nos capacitemos. Y el proceso es lo que nos va a subir de nivel espiritual si nosotros lo vivimos en Dios. Porque todos pasamos procesos, pero si no lo vivimos en Dios, no se va a cumplir el plan y el propósito de ese proceso, que es que nosotros subamos de nivel espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo fue procesado, porque nosotros no queremos ser procesados, ¿cierto? Uno no quiere vivir los procesos, pero el mayor ejemplo nos lo da nuestro Señor Jesucristo, que fue procesado. En Isaías 53, usted se lo sabe, no lo voy a leer, pero ahí dice algo muy específico y dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Ya experimentado, se las sabía todas. Las vivió de todas las formas. Y aquí en Lucas estamos viendo lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo antes de su muerte y de su resurrección, donde a él lo azotaron, donde lo estaban golpeando, donde le pusieron una corona de espinas y iba camino hacia el Gólgota. Muchas de las personas lo acompañaban, muchos eran metidos, que querían ver qué era lo que estaba pasando, pero había muchos seguidores del Señor Jesucristo allí, y entre esos estaban las mujeres, porque estas mujeres acompañaban al Señor Jesús. Cuando estaban con él, cuando él evangelizaba, cuando él hacía milagros, vemos que había un gran número de mujeres, y estas mujeres estaban acompañando al Señor, pero estaban llorando el proceso de Jesús. Lo que Jesús estaba viviendo les estaba moviendo a ella las entrañas, pero Jesús estaba fortalecido y había sido obediente y estaba yendo hacia el Gólgota. Entonces Jesús había orado, le había pedido al Padre, porque él sabía que iba a vivir un proceso muy grande, que iba a ser crucificado, ¿cierto? Que iba a ser maltratado. Y él tuvo agonía, porque no podemos decir que el Señor pasó el proceso y nada pasó. No, el Señor sintió sus emociones como todo ser humano las sentimos. Así que usted puede sentir sus emociones, puede llorar, pero nosotros no nos podemos quedar en el lamento y en el lloro, ¿cierto? Hay un momento para llorar, pero hay un momento en que nos tenemos que secar las lágrimas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, nuestro Señor Jesucristo tuvo ese momento y fue de gran agonía. Fue de tanta agonía que se le reventaron, parece ser
que los vasitos de acá y su sudor era como gotas de sangre. Y él le dice en medio de ese clamor, porque él en la agonía no se quedó con el malestar, él fue y oró al Padre. ¿Cuántas veces le oró al Padre? 3 veces. Y en medio de esa agonía él le dice: si es posible, aparta de mí esta copa. O sea, si es posible, aparte de mí este proceso, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí es donde nosotros tenemos que estar, porque eso es un punto clave. Porque muchas veces nosotros queremos que el Señor haga nuestra voluntad, pero lo que le tenemos que decir es: haga su voluntad, pero yo necesito que me ayude, ¿cierto? Porque a veces no estamos preparados para la voluntad de Dios, pero sepamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El Señor sabía, por eso tuvo tanta agonía, porque el Señor sabía lo que iba a vivir. Él sabía que iba a tener dolor, que iba a tener sufrimiento, que iba a ser maltratado, que iba a ser traicionado, que se iba a sentir abandonado, que se iban a burlar de él, que se iba a sentir en soledad y que iba a venir la muerte. Y por eso es que ora varias veces al Padre pidiéndole que por favor lo ayude. Y nosotros tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos ayude. ¿Está viviendo algún proceso? De más que sí. De más que sí. Y en esos procesos necesitamos decirle: Señor, ponga su mano sobre mí y ayúdeme. Jesús en su humanidad, él necesitó el consuelo y la fortaleza. Por eso es que cuando está en ese momento de agonía, en ese momento de tribulación, él le pide al Padre, ¿cierto? Pero también busca que lo acompañen en la oración, ¿sí o no? ¿A quién le dijo? A los discípulos más allegados. Le dicen: vengan y oren por mí, vengan y estén orando. Ellos como que se durmieron antes de tiempo, ¿cierto? Pero Dios es grande y poderoso, porque el Señor le manda un ángel para que lo fortalezca. Así que el Señor, si nos ve muy mal, estoy convencida de que Él va a mandar ángeles para que a nosotros nos sustenten, nos sostengan y nos alienten en el nombre de Cristo Jesús. Así que si Jesús pasó por ese proceso, nosotros también vamos a pasar por procesos. Y lo tremendo es que si el Señor no pasa por ese proceso, tú y yo no seríamos salvos, hermano. Fue en esa cruz donde cambió la historia de la humanidad. Y no sabemos los procesos que el Señor está permitiendo en nuestra vida. ¿Qué cambios pueden traernos a nosotros que sean de mucha bendición, hermanos? Dios no hace nada sin intención, y cuando permite las cosas es porque tiene un plan perfecto para nosotros como sus hijos. Ahí en Lucas capítulo 23, en el versículo 27, vuelvo a leer el texto. Detrás de Jesús iba una gran multitud del pueblo, y las mujeres lloraban y se lamentaban por él. Ellas tenían motivos para llorar. Claro, uno llora por muchas cosas. Llora por sufrimiento, llora de dolor, llora de rabia. ¿O no ha llorado de rabia? Llora de impotencia, de tristeza, de alegría también se llora. Ellas no entendían que ese proceso que estaba viviendo Jesús era necesario, y se estaban lamentando. Quizás gritaban no más cuando lo golpeaban. Quizás gritaban: ayúdenlo, por favor, no hagan eso, él es un hombre bueno. Quizás ellas decían eso. Y Jesús no les dijo: síganse lamentando, sigan llorando. No, Él se voltea y les dice: no lloren por mí. No lloren por mí. Porque Él sabía que ese era el proceso que lo llevaría a la victoria. Y ese proceso trajo la derrota del reino de las tinieblas, hermanos. Amén, dale un aplauso al Señor.
aunque no nos gusten los procesos, todos los creyentes pasaremos por procesos. Hay unos más fuertes que otros, ¿cierto que sí? Hay cosas muy, muy duras. Y no importa lo cercano que usted sea de Dios o que se sienta que usted es muy ungido. No importa los años que usted lleve en el Evangelio, ni el llamado que usted tenga. Porque en algunos momentos de nuestra vida vamos a pasar por procesos muy fuertes que nos moverán el piso. Y muchas veces usted y yo no vamos a entender el proceso. Y he conocido muchas personas que dicen, o quizás usted ha dicho, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí si yo soy fiel? ¿Por qué se murió? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué me pidieron el local, Señor? ¿Por qué? Yo no sé si a usted le ha pasado eso, que se ha confrontado y ha confrontado al Señor, pero ¿por qué? Si yo estoy buscando al Señor, si estoy bregando a hacer la voluntad de Dios, si yo le marcho a Dios, ¿por qué a mí y a otro no? ¿Es verdad o no? Así a veces hemos dicho. Y Job, usted se ha leído la historia de Job, que pasó por cosas más terribles que usted nunca ha vivido, porque yo no creo que usted le haya pasado lo que le pasó a Job en ese tiempo. A uno nos pasa unas, nos levantamos y nos pasa otra, pero a Job le pasó todo, hermano. Algo terrible, y él no lo entendía, Job no lo comprendía. Él no sabía por qué estaba sufriendo tanto, porque perdió a todos sus hijos, y si nosotros perdemos un solo hijo nos queremos morir, ¿cierto? Porque es nuestra alma, nuestro ser. Él perdió todos, hermano. Fuera de eso era rico y se quedó pobre, cansado y sin ilusiones. Perdió sus bienes y perdió la salud, y muchos decimos que a uno le falte todo, pero que tenga la salud. Pero él hasta la salud la perdió, porque todo el cuerpo se llenó de una sarna, hermanas. ¿Quién ha vivido todo eso a la vez? ¿Cierto que no? Bendito Dios. Pero puso Job su fe por encima del entendimiento, porque hay cosas que usted no va a entender, no entiende ni entenderá hasta que esté en la presencia de Dios y el Señor le diga, fue por esto, esto y esto. Es verdad, totalmente, hermanos. Entonces Job nos enseña que la verdadera fe no requiere entenderlo todo, sino descansar en la soberanía de Dios. Aunque Job no lo entendía, él no se rindió, hermano. ¿Usted vio que Job se rindió? No. A pesar de que llegaron 3 amiguitos que en vez de colaborar, antes lo hicieron sentir peor. Porque hay gente que lo puede hacer a usted sentir peor. Y esa enfermedad, mire a ver, cuestiónese a ver qué está haciendo. Puede que esté en pecado, mire a ver. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Job no entendía, pero no se rindió, sino que se mantuvo en la confianza que tenía el Señor en medio del dolor. No fue que le pasó y ya bueno, Dios es muy lindo. No, en medio del dolor fue capaz de honrar al Todopoderoso. Y Dios nos ama, aunque estemos sintiendo el quebranto, hermano. Y nosotros ahí tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, porque el diablo siempre viene en medio de tu proceso a decirnos, ¿y dónde está su Dios? A ver, usted no busca tanto de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso le pasó a la santa, al santo. Ay, porque el diablo siempre quiere oprimirnos. Si, mire lo que dice el diablo, si Dios te ama tanto, ¿por qué no te ayuda? Si Dios te ama tanto, ¿por qué no te responde?
¿Y de qué sirve entonces yo portarme bien, yo ser bueno? ¿De qué me sirve congregarme? ¿De qué me sirve diezmar si me echaron del trabajo? Empieza el diablo en medio de tu proceso. A ver qué tan fieles somos. Y eso le hizo Satanás a Job. Es más, con la persona más allegada, su amada esposa. La amada esposa fue capaz de decirle: todavía no. Ella le dice la siguiente palabra que tiene mucho que ver: todavía retienes tu integridad. O sea, hasta aquí usted todavía es íntegro. No, maldiga a Dios y muérase. Y puede que esas voces las sintamos de las personas más allegadas a nosotros, porque no entienden el proceso y no entienden lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero usted y yo le tenemos que pedir al Señor: Señor, ayúdame a entender por lo que estoy pasando, lo que usted me ha permitido vivir. Señor, por favor, ayúdeme, Dios. De Cristo muchos estaban pensando que era un falso profeta. Si fuera Dios, ¿cierto?, no lo estarían crucificando, no iría para allá, para la crucifixión. Pero era necesario la cruz. Y sabe que son necesarias las pruebas en nuestras vidas. Sabe que es necesario el proceso en nuestras vidas. Sabe que es necesario que usted a veces pase necesidades para vea y sienta quién es su proveedor, quién es su protector, quién es su guardador y quién es su Dios. Ah, bueno. Y Dios muestra su soberanía. La muestra. Nos muestra su amor. En Lucas, ahí 23:39, vemos que se burlaron de él hasta cuando estaba crucificado, y uno de los que estaban crucificados con él, un malhechor, dice uno de los malhechores en el versículo 39, que estaban allí colgados, lo insultaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ahí, en ese momento tan duro, y seguía. Y a veces nosotros estamos en un proceso y otra cosa, por otro lado, por todos los lados, ¿cierto? Parece que en la casa de nosotros no tuviera techo y no que llueve parejo. No hay goteras, sino... ¿Cómo les parece? Bendito Dios. Jesús, cuando iba en medio para ir al Gólgota, para llegar allá, él se cayó varias veces. Él se aporrió, él estaba muy aporreado, muy lastimado. Y quiero decirle algo: que si en tu proceso tú te caes, el Señor te va a levantar. Porque nos podemos caer en los procesos, porque hay cosas muy duras, hermano. Una cosa es uno tener un dolor en el brazo que es muy fuerte, que yo no le voy a decir que no, o en el hombro, en una pierna, en cualquier lado, a que usted le digan: usted está invadido de cáncer. ¿Es verdad o no? Que hay cosas diferentes. Claro, hay procesos de procesos. No es lo mismo que a uno lo deje el esposo, pero que uno tenga plata. Chiqui, que uno tenga plata en el banco, casa propia, a que lo deje a uno, o con 1 y 2 hijos, a que lo deje a uno con 5 hijos, uno sin tener nada, pagando arriendo. ¿Cierto que hay procesos? Hay procesos. Por eso no podemos menospreciar el proceso de los demás, porque a cada uno nos duele de diferente manera, y Dios sabe qué permite para nuestro crecimiento espiritual. Dicen las Escrituras: si 7 veces cae el justo, ¿qué pasa? 7 veces lo levanta Jehová, pero dice al justo, no al malvado. Así que nosotros tenemos que procurar vivir conforme a las Escrituras. Humanamente Jesús estaba cansado, estaba aporreado de tanto latigazo, de la corona de espinas que le habían puesto, de llevar ese palo bien pesado, hermanos. Y le dijeron a alguien llamado Simón de Sirene que lo ayudara a llevar la cruz. Y ese hombre lo ayudó.
Pero no fue porque dijo, venga, yo le ayudo. Yo sé que usted está como muy cansado. Si usted lee las escrituras, a él lo forzaron, lo obligaron a que llevara la cruz. Porque tenía que llegar vivo para crucificarlo. No se podía morir. Y lo vieron tan mal que le dicen, venga para acá, hágame el favor, ayúdale a llevar esa cruz. La lleva hasta allá arriba. Y le tocó. Y le voy a decir algo, el Señor va a mandar un cirineo para que nos ayude y para que nos acompañe a levantar nuestras manos, porque muchas veces nosotros necesitamos a alguien espiritual que nos levante las manos cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Es verdad, Moisés necesitó a Hur y a Aarón en un momento determinado de la batalla, y necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús. Necesitamos ser apoyo para alguien, hermano. De pronto, perdóneme la expresión, usted vive muy bacaneado, tiene de todo, gloria a Dios, pero usted no sabe, el que está enseguida, ahí mismo, aquí mismo en la iglesia, puede estar necesitado, y usted se debe de levantar en el nombre de Jesús, ayudarle a otro para que también se levante y para que crea que el Dios que tenemos es santo, poderoso y es bueno con nosotros. Tenemos que levantarnos las manos los unos a los otros. ¿Quién tiene necesidad para bregar a suplir las necesidades? ¿Quién está aburrido? Porque alguien viene aburrido y usted, en vez de ser de bendición, dice, ay, sí, y es que usted no me de la última. ¿Cierto? Cuidado. Cuando estamos en familia, se ve mucho eso, que a veces comentamos más de lo que debemos comentar cuando estamos entre familia. Y a mí Dios me ha soltado mucho. A mí Dios me ha dicho, cuando voy donde mi mamá o alguna cosa, me dice, calladita, si alguien opina algo, quédese callada. Usted no contribuya a ninguna cizaña. Y puede que sea verdad, todo lo que están diciendo no es nada mentira, pero nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a ser ¿de qué? De bendición. Y fomentar la unidad, y más familiar, que sí se necesita, que estemos unidos en la familia. Habrá momentos que tenemos que hacer junta familiar porque tenemos que tratar algo, pero que sea para tratarlo y darle solución, no para hablar y dejar todo en el aire, alborotar el avispero y dejar todo peor. Ya no se hablan tres de la familia, sino que ya no se hablan casi nadie, y todo el mundo se sale del grupo familiar. Que no sea así, hermanas. La cruz fue el medio que Dios utilizó para engrandecer a su Hijo. La victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es el triunfo definitivo sobre el pecado, la muerte, transformando la cruz en un instrumento que era de tortura en símbolo de amor y de rendición. Gloria al Señor. Y a través de ese sacrificio voluntario, porque fue voluntario, Jesús anuló la condena de la humanidad, desarmó los poderes espirituales y abrió el camino para que nosotros tuviéramos vida eterna. Cuando el Señor en la cruz, a punto de morir, Él dice la palabra consumado es. Si usted ha escuchado las 7 palabras, la última es consumado es, que significa hecho está, todo está cumplido. Esas fueron sus últimas palabras que el Señor estaba declarando el éxito de su misión redentora, completando el sacrificio necesario para nuestra salvación, hermanos. Fue un intercambio divino. Cristo tomó el lugar del pecado, de la enfermedad, de la maldición que tenía la humanidad, y nos otorgó la justicia y la paz con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es tremendo, hermanos. Colosenses 2:14. Voy a leer en una Reina Valera contemporánea, y también quiero leerla en una PDT que me encantó. Ese texto que usted, siervo, sierva de Dios, se lo sabe de memoria.
Colosenses 2, 14 y 15. Voy a leer una Reina Valera contemporánea. ¿Listo? Anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó del medio y la clavó ¿en dónde? En la cruz. Desarmó además los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz. Y quiero leer el mismo texto en una PDT, una palabra de Dios para todos. Teníamos, mire como dice acá, teníamos una deuda porque no podíamos cumplir las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, hermano. Quita los pecados. Solo en Él hay salvación. No hay salvación. No hay nadie que pueda ser intermediario entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo. Por eso nuestra devoción, nuestro clamor y nuestra vida se la entregamos al Señor Jesucristo, que a través de la muerte y resurrección nos ha dado vida eterna y nos ha reconciliado con el Padre. Amén. Denle un aplauso al Todopoderoso. Gloria al Señor. Donde el enemigo se está burlando de ti, donde el enemigo piensa que vas a morir, Dios te va a levantar, hermano. Dios nos dará la victoria. A veces nosotros le ponemos cómo bien tiene que darnos la victoria al Señor. No, Él sabe lo que tiene que hacer con nosotros. La mamá y el papá saben lo que tiene que hacer con sus hijos para corregirlos, ¿o no? Claro que sí. Uno sabe. Cuando otro le dice, ¿y usted por qué no? Déjeme que es que yo soy la mamá. Déjeme que es que yo soy el papá. ¿Cierto? Dios nos va a ayudar. Y Él sabe qué necesitamos. Hasta dónde aguantamos. Y por qué permite. ¿Por qué permite las cosas, hermanos? Pero que el Señor, si estamos con Él, nos da la victoria. Nos la da, hermano. Nos la da. Mire que Jesús soportó el proceso hasta el final. Angustiado Él y afligido, dice en el libro de Isaías. Dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Hay momentos que tenemos que enmudecer y no decir nada, solamente orar, clamar, arrodillarnos y no decir cosas que no tenemos que decir, hermanos. Porque ahí es donde está el diablo susurrándonos para que nosotros digamos lo que no tenemos que decir. El diablo es muy astuto. Y no abra su boca, sino para orar. Espérese a ver qué va a hacer el Señor. Aunque todos le están diciendo y acusando y encima de usted, espere que yo estoy en el Señor. Estoy esperando en el Señor. Me encanta una palabra de Apocalipsis, capítulo 1, que le pasó a Juan, porque Juan es el que tiene la revelación del Apocalipsis. Apocalipsis 1, 17. Para los que toman nota del 17 al 19. Dice así, cuando lo vi, está diciendo Juan, caí a sus pies como muerto, pero Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, ¿alguien está ahí conmigo? ¿Qué le dijo? No temas, yo soy ¿quién? El primero y el último y el que vive. Ay, Dios mío, no sé si usted lo puede entender, pero eso es grande. Dice, estuve muerto, pero ahora vivo. ¿Para cuándo? Para siempre, amén. Dice, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno.
cuaderno. Dice, escribe esto que has visto y lo que ahora sucede y lo que va a suceder después de esto. Vemos la crucifixión en los evangelios que la narran, pero aquí en el Apocalipsis vemos algo diferente, donde Él le dice, yo soy el primero y el último, yo estuve muerto pero ahora vivo por siempre. Él tiene la victoria en sus manos, hermano. Él tiene la muerte y la liberación de los justos en control de su poder. Antes la muerte le pertenecía a Satanás, ¿o no? Claro. Pero ahora le pertenecen al Señor. Por eso cuando estemos en cielos nuevos y tierra nueva, nosotros no moriremos. Seremos eternos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces el poder y la autoridad son de Cristo. Y Jesús resucitado afirmó lo siguiente: toda autoridad me ha sido dada, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. Y yo le pondría también, y debajo de la tierra. En todas partes Él tiene autoridad. Jesús tiene el control absoluto y la soberanía total, abarcando el ámbito espiritual y físico, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Está viviendo un proceso? Sí, yo estoy viviendo como 4 procesos. Por aquí, por allá, por allá. Y el que me faltaba, me llegó. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Ese proceso no te va a matar. Y yo le digo a usted, ese proceso no la va a matar a usted. No lo va a matar a usted. No nos va a enterrar eso, porque nosotros hemos conocido quién es el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Nosotros sabemos quién. Pero hoy tenemos que tener una buena actitud. Hoy hay que cambiar la actitud si la tenemos mala. Si usted se estaba quejando, le va a tocar empezar a alabar al Señor, ¿o no? Deje de quejarse tanto, hermanos. A veces nos quejamos mucho, cuestionamos todos los procesos de Dios, en vez de darle gracias porque el Señor está ahí con nosotros. Somos para acá, para allá. No, dígale a Dios, Señor, ayúdame. Si esto es de Dios, sigo. Y si es del diablo, entonces dígame para yo reprender y echarle candela. Sí, así tiene que ser. Pero no puede perder la fe, hermano. No nos podemos desesperar. Y muchos siervos de Dios se desesperaron. Sara se desesperó. Había una promesa de un hijo, ¿cierto? Y se desesperó. Entonces le dice a Abraham, acuéstese con ella. Y él le dio una rabia, pero acostó, ¿cierto? Y después, cuando estaba embarazada, iba y humillaba a Sara, ¿cierto? La humillaba, sí, le hace y verá. Sí. Y ella va y le dice, haga algo. ¿Sí o no? ¿Usted ha leído esa historia? ¿Y él qué le dice? Dígame, si se ha leído la historia. Esa es la sierva suya. ¿Sabe qué le está diciendo? Usted fue la causante de este chicharrón. Asuma las consecuencias ahora. Usted fue la que dijo, vaya, haga usted lo que quiera. ¿Cierto que le dijo? Haga lo que quiera con ella. Total, ella había armado el chicharrón. Entonces cómprele los frijoles para agarrar. A veces, Dios mío, tenemos que esperar en el Señor, pero con paciencia. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. No se arrodilló delante de usted, se inclinó. ¿Sabe para qué se inclinó? Porque nosotros estamos abajo, Él está arriba y se inclina a oír nuestro clamor, hermano. Entonces tenemos que adorar a Dios. Deje de quejarse tanto. El pueblo de Israel se quejó. Se quejó por el maná, se quejó por el agua, se quejó porque Moisés consiguió una muchacha morenita y a ellos no les gustó, rajaron parejo. Hasta los 2 hermanos fueron los que rajaron.
Peleaban por todo les parecía malo. Ellos no estaban viviendo el proceso que tuvieron en el desierto. Fue una generación de criticones, de murmuradores, de malagradecidos. Y el Señor dijo, esta generación entonces no va a entrar. Y no entraron, ¿cierto? Entraron fueron sus hijos. La queja nos lleva a perder la confianza en el Señor. Si alguien se está quejando, usted por favor que está ahí y es de Dios, dígale, hermano, no se queje, dígame por qué tenemos que orar. Ah, pero es que fulanito y para... Sí, yo sé que es así, pero hacemos más orando que criticando. ¿Es verdad o no? Claro, no estamos diciendo que no es así, no, y puede que sea peor. Y puede que usted sepa más cosas. Pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Porque mire lo que había. Les voy a leer. Para salir de la tierra de la esclavitud, Dios le da una orden y utiliza a Moisés y a Aarón, ¿cierto? Y miren la petición que ellos le hacen a Faraón. Eso está en Éxodo 5:1. Y dice, después Moisés y Faraón y Aarón se presentaron ante el Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo. Y nosotros no sabemos hasta ahí, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Usted sabe lo que sigue? Sí, señora. Dice, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿En dónde? En el desierto. Cuando pasamos por procesos, son desiertos. Son desiertos donde debemos sequedad, donde a veces queremos pero no somos capaces. Y el Señor quiere que nosotros como pueblo de Dios aprendamos a adorarlo en el desierto, en medio del dolor. Usted quizás con un dolor que no se pueda levantar y usted ahí clamándole a Dios. Ahí, aunque sea llorando, ¿qué le hace? Porque usted no es capaz de reírse. Lo digo por experiencia propia. Yo no me río de los procesos. Yo lloro. Y me le tiro al piso al Señor. ¿Y cómo es que en esos días me va diciendo el Señor, necesito que te arrodilles? Y yo, ay Dios mío bendito, ¿qué me irá a decir el Señor? Ore. Busque la ayuda de intercesores. Jesús oraba, pero se iba también con los muchachos a orar, con sus discípulos. Se sustentaba por la palabra. La palabra nos da ánimo. El Señor es nuestro pastor y tenemos que creer y confesar la palabra. Tenemos que tener paciencia, aprender a esperar en Dios. Porque muchas personas dicen, pero es que Dios no hizo. Si estamos en pecado, ¿qué va a hacer? Hay que alinearnos con el Señor. Ay, sí, me cuidé. Se cuidó un mes. Entonces nosotros, bueno, canjeemos. Yo me cuido y usted me hace esto. No, así no funciona. Nosotros somos siervos de Dios, haga o no haga el Señor las cosas. Amén. Amén. Sea que viva, así le he dicho toda esta semana, sea que viva o que muera, de Jehová soy. Y así me mantengo en la casa. Sea que viva o que muera, de Jehová soy. En medio de tanto, de todas las chiripioscas que tengo, me tocó decirle así. Yo no me voy a dejar vencer del enemigo. No. Viva o muerta soy del Señor. Así de sencillo. Y el Señor, haga o no haga, será nuestro Señor, nuestro Salvador. Y usted tiene eso que metérselo en las entrañas, en todo su ser, hermano. Porque el Señor tiene lo mejor para nosotros. En el momento uno no entiende nada. No entiende nada. Se desespera. No vaya a blasfemar del Señor, no se vaya a atrever a eso. Dios sí puede hacer todo a la vez. Sí, claro que sí. Como cuando decimos, el Señor lo podía hacer y no lo hizo.
¿Y qué? ¿No lo hizo? Él es Dios, nosotros somos criaturas. Somos hechuras de manos. Él es el alfarero. Claro que así queremos contestar de pronto muchas veces, pero cierra esa boquita, porque el Señor sabe cómo tiene que actuar con nosotros. Aquel actúa así, ay, tan lindo, tan compasivo y tan misericordioso, pero a mí me tiene que frenar más, ¿cierto? ¿Es verdad o no? Sí, sí, sí. Entonces, Señor, que seas tú obrando en mi vida y que no le permitas al enemigo que se enseñoree de los procesos que estoy viviendo contigo, porque los quiero vivir contigo, no con el enemigo ahí soplándome. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y mire a ver qué proceso usted está. ¿En qué está? Y Dios, que es grande y maravilloso, levanta bandera por nosotros. Yo lo creo totalmente, que el Señor es fiel, que permite cosas, porque a veces nosotros no ayunamos si no tenemos al diablo respirándonos en la nuca. Como que no nos movemos si no hay una aflicción bien grande en la casa. No, hermano, ¿hasta cuándo pues? No, vamos a meterle toda. Y así usted esté bien hoy, tiene que orar, porque si usted está tan bien, usted hoy le tiene que ayudar a levantar la mano a alguien que no esté tan bien. Amén. Señor, aquí estoy, Señor Jesús, pasando por procesos, pasando por cosas terribles, Señor, en mi casa, con mi familia, con mi salud. No sé con quién estás pasando, qué es lo que estás viviendo en esta mañana, en todo este tiempo. Quizás llevas muchos tiempos en la misma situación. Y dices, pero ¿cuál proceso si me mantengo en procesos? ¡Ey! Puede que te mantengas en procesos, pero sin Dios. Pero cuando empiezas a vivir tus procesos en Dios, en obediencia, en santidad, vas a ver la mano de Dios. Vas a ver el poder, la gloria del Eterno sobre nosotros. Así que si usted está viviendo procesos, pero está en pecado, hoy es la mañana para que usted le diga, Señor, perdona mis pecados, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre eterno. Porque tú viviste un proceso bien fuerte, bien duro, para que yo viviera en victoria, Señor. Y no estoy viviendo en victoria porque soy desobediente. Reconozca su pecado y apártese de él para que pueda obtener la misericordia de Dios. Oh, Señor, oramos por aquel que está aquí a mi lado, ahí, empiece a orar, Señor. Padre, del nombre de Jesús, obra en él, obra en ella, Señor. Que tu gloria, Señor, se derrame en ese lugar, que tu presencia esté obrando, que tú estés desbaratando los yugos, que se pudran los yugos por causa de la unción, en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad sea sana en el nombre de Jesús, que toda maldición sea cortada en el nombre de Cristo Jesús. Señor, obra en la vida de mi hermano. Empieza, papi, por favor, restaura a mi hermano, por favor, ayúdalo, por favor, levántalo. Vamos, viva mamá, calla, masaya, haz algo poderoso en este lugar, Jabaraba Isaya Kiri, haz algo poderoso en Andrés Villada, Jabaraba Calla, y Rabakenda, la Masiri, mi mamá Basoa, ella Rabasaya, vamos, pelee, ore, levanten las manos, somos el ejército del Señor, y creemos que Él mueve montañas, creemos que Él abre mares, y Rabasaya. Sé que tú, vamos, mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra
Tú vienes sobrando en nuestros hijos. Tú vienes sobrando en mi vida. Tú vienes sobrando. Tu promesa sí. Y recuerde que en Cristo Jesús siempre hay un nuevo horizonte. Bendiciones.